Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Yo tampoco le voy a admitir, señora portavoz de Podemos Asturias, que se arrogue usted la defensa de la escuela pública. Mire, yo la escuché y ya se lo dije en numerosas ocasiones. La escucho siempre con atención y nunca la interrumpo. Así que le agradecería que usted me respetase en el uso de la palabra. Voy a intentar dar una respuesta ordenada, partiendo de que lo que aquí se dice es inexacto y que es un texto impreciso con un planteamiento erróneo, en el que el Grupo Parlamentario Podemos hace un uso interesado de la legislación. Por eso, lo primero que queremos hacer es recomendarle al Grupo Parlamentario Podemos Asturias que se lea adecuadamente los artículos 61 y 62, en concreto el 62, apartado C de la LODE, en los que se clarifica que no es incumplimiento muy grave, señoría, que sería causa de restricción del concierto, el despido de un trabajador, sino que estamos ante un incumplimiento leve, tal y como se recoge en el artículo 62. Nosotros entendemos, y así lo hemos dicho en otras ocasiones, que no es competencia de esta Cámara tomar decisiones judiciales, y nos consta que ustedes mismos esta misma semana reconocían por otras cuestiones en la Comisión de Educación que así debía ser. Nosotros no queremos ni vamos a usurpar la labor de los órganos judiciales. Así que no vamos a entrar a valorar el caso concreto de este trabajador, pero sí que le voy a leer una cuestión, señora portavoz, porque usted, da igual que se le digan las cosas, usted no escucha. Ya se lo dijo el otro día el señor consejero. Le voy a reproducir textualmente lo que dice la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón respecto al despido del profesor, que reconoce que el despido impugnado no trae causa de una decisión administrativa alguna, sino de una decisión empresarial tomada por la empresa empleadora Alterdía Gestión de Recursos, despido respecto del que la consejería demandada nada podría resolver. En consecuencia, dicha sentencia absuelve a la Consejería de Educación de la pretensión resuelta en la sentencia, señoría. Se lo dijo el señor consejero, se lo volvemos a repetir hoy en esta Cámara, a ver si se lo aclaramos. Y queremos aclarar también que un despido de un trabajador por parte de un colegio sería, como digo, un caso de incumplimiento leve. Que en el caso de realizarse no siguiendo el procedimiento, llevaría a que el colegio fuese sancionado con apercibimiento. Y a la Administración no le consta, señoría, que en este caso que nos ocupa no se haya hecho cumpliendo el procedimiento fijado por la normativa laboral aplicable, considerando además que la LOMCE modificó el artículo 60 de la LODE, que requería el pronunciamiento del Consejo Escolar mediante acuerdo por mayoría absoluta, y aún así, si el acuerdo es desfavorable, se tendría que reunir la Comisión de Conciliación. Y eso lo derogó la LOMCE. No es cierto tampoco, señoría, que la Administración no diese respuestas a las demandas del trabajador, porque hubo respuestas, y se lo dijo también el señor consejero. Lo que pasa es que a usted solo le interesa quedarse con lo que a usted le interesa. Se dio respuesta por parte de los órganos competentes en la consejería, y la conclusión de la misma es que la legalidad o ilegalidad de las obras acometidas son responsabilidad municipal y que los términos de las denuncias del trabajador no atacan para nada la esencia del concierto concedido, ni son motivos de reunión de la Comisión de Conciliación. La Consejería saben que iniciará en los próximos meses el procedimiento de renovación de los conciertos educativos. La Cámara conoce que la renovación de conciertos va a estar fijada con una nueva resolución que, en su disposición derogatoria única, lo que dice es que queda derogada la resolución del 13 de febrero de 2013, que es en la que se ampara usted para esta iniciativa.
Esta propuesta de resolución ya ha sido enviada al Consejo Escolar del Principado de Asturias y ya se publicará en próximas fechas. El consejero ha anunciado aquí, señorías, y por eso le digo que usted no se arrogue la defensa de la escuela pública, porque no le corresponde, señoría. Ya ha anunciado que no se van a aumentar los conciertos en el Principado de Asturias. Recuerdo que somos la comunidad que tiene la red concertada más pequeña de España. Y, obviamente, señoría, la Administración revisará el cumplimiento de todos los requisitos exigibles y de todas las condiciones que establezcan la normativa, que se establezcan en la normativa de aplicación, tanto en lo referente al número de alumnos como a los requisitos exigidos y exigibles a los centros educativos. Pero no solo en este caso, señoría, y en este centro que usted parece que le tiene tanta inquina, sino en todos los centros. Lamentamos profundamente, ya termino, señor presidente, que ustedes, que venían a regenerar la política con transparencia, como ustedes decían, no sientan pudor ninguno a la hora de manipular y malinterpretar la legislación vigente a su interés. Y, además, personalmente creo que los asturianos y las asturianas no quieren que sus representantes, señorías, practiquen una política de todo vale y difama que algo queda. Le digo y le pedí y se lo pido constantemente en todos los plenos, no me interrumpa, por favor, no me interrumpa. Se lo pido, ya se lo pido. Incluso no me interrumpa, por favor. Bien, pues le decía, ustedes venían a cambiar la política y parece que se mueven muy bien en esto de difama que algo queda. Pero miren, nuestra hoja de ruta, señorías, viene marcada por otra cuestión, que es trabajar para dar solución a las necesidades y los problemas de los asturianos y las asturianas. A nosotros ya nos conocen, por eso depositan la confianza en nosotros. A ustedes ya empiezan a conocerlos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez García. Señorías, vamos a votar la moción. Comienza la votación.